Buenos días, hermanos, Señor los bendiga. Les saludamos desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Mi nombre es Noraida Serpa y continuamos con la Escuela Bíblica Dominical. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y la serie Los valores del reino para los discípulos. Hoy continuamos estudiando Mateo 10 y vamos a estudiar desde el versículo 5 hasta el 10. La lección la hemos denominado Jesús instruye a sus apóstoles. Vamos a orar para poner esta clase en manos del Señor y que sea Él quien nos dirija y disponga los corazones para escuchar su palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estudiar y enseñar tu palabra, tu hermosa palabra, Señor. Y estas enseñanzas, Padre, que nos queden grabadas en nuestros corazones, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos, predicar tu palabra, Señor, instruirnos para predicar tu palabra. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decíamos, la semana pasada comenzamos con el capítulo 10, habíamos visto los primeros 4 versículos, donde Jesús da los nombres de los apóstoles, escoge su grupo ministerial. Y habíamos visto primero que lo primero que hace es que los dota de autoridad, como dice el versículo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Incluso antes de decir los nombres, Él ya les anuncia que los va a dotar de toda esa autoridad. Entonces, hoy continuamos, ¿verdad?, con ese capítulo 10, y vemos que ese grupo que Él escogió como apóstoles era un grupo muy heterogéneo, eran individuos sencillos, comunes, sin ningún estudio, ninguna preparación, pero Jesús sabía qué podía obtener de ellos o en qué podía servirse de ellos para su ministerio. Entonces, la mayoría eran pescadores. Bueno, estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos, pero eran gente sencilla. Y Jesús vio en ellos, vio sus corazones y por eso sabía lo que eran capaces de hacer, ¿verdad? Entonces, como dijimos, lo primero que hace es darles autoridad para echar fuera demonios, para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Entonces, Mateo describe ahora, y lo que vamos a comenzar a ver hoy, es desde el versículo 5 hasta el último, lo que sería su segundo discurso. El primer discurso fue el del Sermón del Monte, ¿verdad? Y vimos que ahora Él va a un segundo discurso, que es el de esta misión de los apóstoles, la comisión de los 12, donde Él le da las instrucciones a los apóstoles de lo que debían hacer. Entonces, leemos en el 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Entonces, en el 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí ya empieza Él a darle sus instrucciones, ¿verdad? Primero, la misión y preparar a los pueblos, ¿verdad?, para recibir las palabras del reino de los cielos, ya que ese reino de los cielos estaba entre ellos, pero ellos no se habían dado cuenta de que el Mesías había llegado. Muy pocos lo habían notado. Entonces, las instrucciones específicas se encuentran en la primera parte de este capítulo hasta el versículo 15. Los discípulos, que ahora son llamados propiamente apóstoles,
reciben órdenes de Jesús, dónde debían ir, qué era lo que debían hacer, a dónde tenían que ir, qué era lo que tenían que hablar, las condiciones de cómo deben iniciar su gira, todo eso, y con quiénes se deben alojar. Jesús fue específico dándole instrucciones a cada uno de ellos. La primera instrucción que les da, entonces, como leímos, es que no vayáis por caminos de gentiles, ni en ciudad de samaritanos entre, sino que ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su círculo estaba limitado. Jesús les dio unas instrucciones de que era solo a esos a los que debían ir. No tenían nada que ver con los gentiles ni con los samaritanos, sino con los judíos, primeramente por ser el pueblo poseedor de la revelación divina, ¿verdad? Y eso era el pueblo de Dios. Y entonces Dios les tenía promesas para ese pueblo. Entonces parece justo comenzar a predicarle ese reino de los cielos a los judíos, ¿verdad? Fueron los primeros que ellos le llevaron esas buenas nuevas de salvación. Entonces, que era un cumplimiento también. Comenzar con la casa de Israel era un cumplimiento de las profecías, porque en Ezequiel 34:5, allí él les dice que eran las ovejas que andaban como ovejas sin pastor. O sea, el pueblo de Dios eran esas ovejas que andaban como errantes sin pastor. A esa era la que, entonces, había, por lo tanto, que comenzar el glorioso mensaje con la casa de Israel y predicarle, porque ellos eran los primeros que Dios decidió que debían recibir. Después los gentiles, los samaritanos, todos iban a recibir el mensaje de salvación, ¿verdad? Y ellos eran los que por años estaban esperando al Mesías, esperando la venida de ese Mesías, que ellos no se dieron cuenta, pero Dios cumplió con su promesa de enviarles ese Mesías. Ellos posiblemente estaban esperando un rey como David, pero no se dieron cuenta cuando llegó Jesús, y además entró a Jerusalén montado en un pollino, en un burrito. Ellos esperaban un rey militar que los librara del yugo romano, pero no fue así. Entonces, las ovejas perdidas de Israel no se refería a los gentiles ni a la iglesia, porque la iglesia en ese momento todavía no estaba establecida, ¿verdad? Era el pueblo de Dios. Y por eso Pablo a veces lo menciona en sus cartas, ¿verdad? Que este evangelio había sido compartido a todo el mundo, comenzando por los judíos. Y después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sí se predicaría el evangelio comenzando por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el mensaje era específico para los judíos, en ese momento, ¿no? Entonces, este envío de estos discípulos estaba completamente relacionado al reino de los cielos y era temporal. Fíjense que terminó con el rechazo de este reino por parte de Israel, a pesar de que se dedicó, o sea, los primeros que recibieron ese mensaje fueron ellos, pero ellos rechazaron. Dice la palabra, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, llegará un momento en que un remanente judío saldrá a predicar ese evangelio, y eso es en la gran tribulación. El evangelio del reino, ese reino que está establecido aquí con la llegada del Mesías. Y también dice que se sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces hay un plan de Dios para su pueblo. Ahora, ¿qué sigue el Señor? Sigue con sus instrucciones. Ya les dio las primeras instrucciones. Van a ir a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿qué les dice? En el versículo 7 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Entonces, Jesús envía a los obreros a la mies como mensajeros de sí mismo
Ellos están llevando como lo mismo que estaba haciendo Jesús, lo debían hacer los discípulos. Entonces, anunciar el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje fue el que fue proclamado primero por Juan el Bautista, luego por Jesús y ahora por los apóstoles. Significaba que el reino prometido a Israel ya había llegado, ya estaba aquí. Entonces, ese reino que era de Israel para las naciones, el reino con todas esas bendiciones terrenales que Dios les había ofrecido, estaba a punto de llegar y ellos debían ajustarse a ese plan establecido para ellos, que el mismo Jesús, que era un plan de Dios y al cual el mismo Jesús se sometía. Y estos apóstoles también tenían que someterse a ese plan, específicamente, que consistía en anunciar la salvación principalmente a su pueblo. ¿Cuál era ese mensaje? Ese mensaje era un mensaje de esperanza, que le aliviaría las cargas a ellos, un mensaje que transformaría sus vidas y las de otros a quienes ellos iban a predicar, ¿verdad? Fíjense que eran los embajadores de un reino. Fíjense, tenían la importante tarea de anunciar ese mensaje. Eran unas personas sencillas, pero Jesús les encargó esa tarea tan importante que ser embajadores del reino de los cielos, imagínense. Y nosotros ahorita también, nosotros tenemos que anunciar ese mensaje, ¿verdad? El mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Lo primordial era el mensaje, no los mensajeros. Sin embargo, los apóstoles tenían que confiar y creer en ese mensaje, primero creer ellos para poder anunciarlo a los demás. Entonces, ellos tendrían que estar convencidos de lo que iban a anunciar. Y fíjense que a pesar de ser personas sencillas, pero muy obedientes a la palabra, a las órdenes que les daba Jesús. Por eso el maestro, recuerden que pasó tiempo con ellos, preparándolos, enseñándolos, y porque la misión que iban a cumplir era bien importante. Y Jesús pasó por alto todos sus defectos, todas sus fallas, todo igualmente nosotros. Dios pasa por alto todas esas cosas cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Arrepentidos y dispuestos a recibir ese mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de salvación que trae Jesús. Entonces, fíjense, después vienen otras instrucciones. Ahora en el capítulo 8, ¿qué le dice? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Si de gracia recibiste, da de gracias. Los apóstoles vienen bien equipados, vienen con toda la autoridad que desde el primer versículo, en el capítulo 10, ¿verdad? Comenzando 10, ya se les había dado. Vienen equipados junto con el mensaje que van a predicar. Son revestidos con toda la autoridad y el poder para curar los enfermos, para sanar, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Jesús le está diciendo, miren, hagan lo que yo he hecho. Ya ustedes me vieron hacer todo eso. Bueno, ustedes hagan lo mismo. Eso es lo que... la autoridad para hacerlo ya la tienen. Demostrando, ¿qué está demostrándose aquí? Que el reino de las tinieblas había sido derrotado. Porque ya la enfermedad no tenía autoridad, no tenía poder, los demonios. Todo esto ya la autoridad la tenían los apóstoles para echar fuera todas esas dolencias, toda enfermedad y echar fuera demonios. Eso aquí le da otra instrucción bien importante. Los dones los da Dios. Los dones no son sino impartidos, o sea, los da Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Igualmente,
lo que ellos son gratuitos, lo que ellos están recibiendo en ese momento. Por la gracia de Dios, ellos mismos deben aplicar ese poder. Si habían recibido el mensaje y lo habían recibido gratuitamente, ellos tenían que darlo gratuitamente. O sea, ellos no podían cobrar por llevar el mensaje. Es una regla una instrucción bien importante que les da el Señor. Después vamos a ver otras cosas del sostenimiento de los apóstoles. Pero el Evangelio no tiene precio y asimismo ellos debían predicarlo y nosotros tenemos que predicarlo igualmente. Ahora, otra instrucción que les da en el versículo 9, dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Oye, qué tremendo, ¿no? Debían salir sin provisión alguna, nada, no tenían que llevar nada. Esto lo hizo, ¿qué pasó? Los hizo dependientes completamente del Señor. Ellos solo iban a depender de Él para su comida, su calzado, para todo, porque era el Señor que los había enviado. La confianza y fe en el Señor era lo que ellos tenían que aceptar, o sea, meterse en su mente eso. Era solo la fe y la confianza en el Señor, que es el que envía al obrero. Y es otro principio que los apóstoles debían aprender, imagínense. Toda la decepción y el desánimo de los siervos de Jesús viene porque no ponen la confianza en el Señor, sino en su propia fuerza. Y Él con nuestras fuerzas no podemos. El Señor va a sostener su obra y el que lleve su mensaje, el Señor lo va a sostener. No tenemos que preocuparnos por nada. Ni lleven oro, ni plata, ni nada. Ahora, dice en el 10, dice: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. También les prohíbe llevar todas estas cosas, la cual la alforja era una especie de bolsa donde ellos podían allí llevar el dinero, y algunos la llamaron una vez como la bolsa del mendigo, pero Jesús no quería que sus discípulos estuvieran mendigando ni entre la gente, ¿verdad? Es posible que el Señor quería que solamente confiaran en Él, que solamente en la provisión que Dios le podía dar, y que Él iba a cubrir todas sus necesidades. Entonces, la obra evangelizadora iba a ser sostenida por el Señor. Y ellos tenían que esperar que el Señor iba a solventar todas sus necesidades, que solo necesitaban tener fe, la fe puesta en el Señor. Tenemos que entender que la obra se sostiene por la fe, y es Dios quien provee para ella. Los obreros del Señor van a encontrar personas e iglesias que los van a sostener, que van a ayudarlos a cubrir sus necesidades. Dios nos inquieta a ayudar a sus mensajeros y a sostenerlos económicamente. Dios inquieta a las personas. Por eso es que a veces vienen los mensajeros de Dios, reciben ofrendas sin ellos estarlos pidiendo, porque es Dios el que inquieta los corazones de las personas, ¿verdad? Y ellos son dignos de que se les ayude, porque dice que el obrero es digno de su alimento. El apóstol Pablo compartió que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto está en 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Qué hermoso, ¿verdad? Dios tiene todo bien preparado. O sea, instruyo a mis apóstoles, los voy a sostener, las iglesias los van a sostener, y ellos se van a encargar de llevar su mensaje, poner su confianza en Dios y la fe
y confianza en el Señor Jesucristo, que es el que los está instruyendo. Ahora, ¿qué reflexión sacamos de todo esto? Ese reino que Jesús envió a sus discípulos a predicar es el mismo que nosotros tenemos que predicar hoy. Como discípulos suyos, nosotros estamos encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos, donde Jesús es el Rey, se establecerá sobre todo aquel que ponga su corazón, disponga ese corazón a creer que Jesús es el Salvador y reconocerlo como su Salvador. Jesús nos enseña con estos pasajes que cuando trabajamos para su obra, Él se encarga de cubrir todas nuestras necesidades. Si ponemos su confianza en Él, nada nos faltará. Por otro lado, también es nuestro deber, hermanos, apoyar a la obra misionera, suplir para que se extienda ese reino que Jesús trajo para todos. No solamente asistir a la iglesia y estudiar la palabra, tenemos que también sostener la obra misionera, porque todo lo que recibimos es por la gracia de Dios, no porque nosotros lo merecemos. Asimismo, nosotros tenemos que dar gracias. Todo lo que recibimos, lo que damos, es gratuito. Bueno, hermanos, esperamos que estas palabras nos hagan reflexionar a todos sobre la obligación de predicar las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga.